Creo que ya todo el mundo sabe que los sindicatos mayoritarios y la patronal han llegado a un acuerdo para plantear una serie de modificaciones en las relaciones laborales, no solo en salario, aunque eso es lo más llamativo, lo que más hemos conocido. En relación a esto, pues se ha pactado que no quiere decir que tenga una vinculación, que sea obligatorio, que suban los salarios un 4% en este año 2023 y un 3% en el 24 y un 3% en el 25, ¿no? Por cierto, he leído por ahí que algunos analistas o algunos comentadores de estas noticias han dicho, oye, eso significa subir un 10% en 3 años, pero en realidad no, ¿eh? Si uno hace la evolución poco a poco de 4%, luego un 3% sobre eso y luego un 3% sobre eso, no es la suma de 4 más 3 más 3. Pero bueno, es una cuestión aritmética sin importancia. La clave es que esto ha sido entendido como una noticia muy positiva para algunos y coja o deficiente para otros. Yo ya adelanto aquí mi punto de vista. Me parece bastante positivo que se haya logrado esto. Para empezar, sería peor no haberlo logrado, sin ninguna duda. Estoy diciendo una obviedad. Pero es que además vuelvo a algo que ya comenté en su día. Normalmente en los procesos inflacionarios el coste, porque suele provenir del exterior, es decir, las materias primas se encarecen, normalmente la energía, en este caso también los alimentos, y los tenemos que importar de fuera, es decir, los tenemos que traer de fuera porque nosotros no producimos, por ejemplo, petróleo, pues entonces nuestro país en su completitud, ¿no? En su conjunto, es más pobre. Ese empobrecimiento hay que repartírselo. Y ahí es donde está la lucha de clases, el conflicto entre el capital y trabajo. Si los empresarios tienen mucho poder, ellos van a protegerse muchísimo de esa inflación y la carga se la van a llevar la clase trabajadora, ¿no? Y luego el resto de individuos asociados a ella, ¿no? Pues sus familiares, gente parada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde está la lucha de clase. Y lo que suele ocurrir, porque en un sistema económico capitalista, quien tiene la sartén por el mango son los capitalistas, son los empresarios. Entonces, lo que suele ocurrir es que estos acaben saliéndose con la suya. Pero normalmente, más que nunca, en los primeros años. Y esto ya lo mencioné en un vídeo anterior, luego hago más referencia a él. Pero incluso en los años 70, es verdad que había en aquel momento pues una organización sindical y obrera mucho más potente que la que hoy día por culpa de las políticas neoliberales, la globalización, la financiarización de la economía, etcétera, etcétera. En aquellos momentos, después del segundo año, se recuperaron mucho los salarios reales, ¿no? Es decir, que los salarios nominales aumentaron por encima de la inflación. Y eso es algo importante y que no sabemos si vamos a conseguir en esta ocasión, pero vamos por buen camino. Vamos por buen camino porque yo ya lo he dicho en varias ocasiones. En los últimos 10 meses, desde junio de 2022 hasta abril de 2023, la inflación solo ha subido un 1,37%. Y estamos hablando de que se están pactando salarios a un nivel de un 4% para 2023. Entonces, eso es una recuperación de capacidad adquisitiva. No es para tirar cohetes, evidentemente. Y además hay que tener en cuenta que esto no es ni de obligado cumplimiento, ni afecta a todos los trabajadores, y otro tipo de limitaciones a las que voy a hacer referencia ahora. Pero tampoco es como algunos lo están pintando por ahí de solo un 4% cuando la inflación está en el 8, en el 6. Cuidado, hay que mirar bien los datos de la inflación, porque sí, de media en el año 2022 ha sido un 8,5%, pero en el año 2023 va a ser mucho menos. Y seguramente bastante menos que un 4%. Entonces, si se cumplen estas previsiones, habrá una recuperación de capacidad adquisitiva. Que no se puede criticar esta medida o este pacto por decir que va a ser menor que la inflación, porque no lo sabemos. Y de momento todo apunta a que va a ser superior. Así que habría una recuperación económica por parte de la clase trabajadora. Luego se pueden criticar esta medida, este acuerdo, por muchos otros elementos que hay incorporados, en los que no me voy a meter, y sobre todo por lo que estoy comentando, de que no es de obligado cumplimiento. Los empresarios no tienen por qué elevar los salarios a esos niveles pactados. Que lo hagan o no va a depender de la fuerza de los sindicatos y de los trabajadores. Y luego que esto, pues obviamente los empresarios en los que no haya sindicatos, en los que no haya convenios, pues van a hacer lo que les dé la gana.
Entonces eso es algo que también hay que luchar. Por lo tanto es importante. Hay casi 10 millones de trabajadores que no están cubiertos por ningún convenio. Entonces eso no tienen por qué beneficiarse de esta medida. Pero es verdad que este acuerdo pues empuja en esa dirección y bueno, sabemos que estamos en un sistema económico capitalista, que no podemos pedir peras al olmo. La clase trabajadora tiene que recuperar su capacidad adquisitiva de alguna forma y esta es la mejor. Si no nos vamos a cargar el sistema económico capitalista, esta desde luego es la mejor. ¿Que sea insuficiente o no? Pues como digo, desde luego no es para tirar cohetes, pero esto es mejor que nada, ¿eh? Esto es mejor que nada y encima, pues si se hace con acuerdos y sin que haya mucha tensión política, pues mejor, ¿eh? Mejor porque hay menos turbulencia y menos posibilidades de que se echen atrás, etcétera, etcétera. Esto ya... Yo ya he dado mi opinión al respecto en muchas ocasiones, sobre todo con la reforma laboral. Venga, vamos a hincarle el diente a Tacho. Aquí fijaos, acuerdo entre la patronal y sindicatos para subir los salarios un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y en 2025. Lo que os he comentado, conocido hace muy poco. Aquí tenéis cuál ha sido la revalorización o esos salarios pactados en los convenios. Estamos hablando de que para 2023 va a ser de un 4% y fijaos que esos niveles no los veíamos desde antes del año 2008, por motivos evidentes, y es que en aquel momento, aparte de que había mucha menos tasa de paro, también había inflación más alta, tasas de inflación más altas, ¿no? Pero en los últimos años el pacto pues no había llegado a superar el 2% en la mayoría de años. Entonces estamos hablando de una recuperación importante, que para muchos se quedará coja evidentemente, pero al fin y al cabo esto es lo que consiste un pacto de rentas, ¿no? Repartirse los costes entre los empresarios y los trabajadores, y con la correlación de fuerzas que hay, parece que es complicado llegar a un acuerdo mejor. Claro, que aumenten los salarios no nos dice gran cosa si no lo comparamos con la evolución de los precios. Si los precios aumentan más de lo que aumentan los salarios, hay una pérdida de capacidad económica. Entonces, aquí podéis ver cómo en algunos años ha habido una pérdida de capacidad económica, es decir, cuando la línea azul, que es el IPC, ha estado por encima de la línea amarilla, que sería esa subida salarial de convenio, pero también ha ocurrido obviamente lo contrario y lo sabemos, ¿no? ¿Qué ha pasado en el año 2022? Que se pactó casi al 3%, ¿vale? De media en todos los convenios, pues que con una inflación superior al 8% hubo una pérdida de capacidad adquisitiva muy importante para la clase trabajadora. Y eso no quiero que se nos olvide en ningún momento, que partimos de una situación muy negativa y que, bueno, si ahora las cosas están mejorando, pues felicidades y nos tenemos que felicitar y aplaudirlo, pero no perdamos de vista que en el año 2022 ha sido un palazo tremendo para la clase trabajadora en general. Hay excepciones, ¿no? Aquí tenéis el vídeo que hacía referencia de qué ha pasado en otros momentos, pues lo que decía, ¿no? En el primer año los empresarios se aprovechan, aumentan los precios para protegerse de la inflación y ya luego cuando baja o las tensiones inflacionistas no son tan potentes, cuando la clase trabajadora mejora en términos reales su capacidad económica, sus salarios. Entonces esto es algo habitual en las economías capitalistas. Por eso no hay que llevarse las manos a la cabeza si esto vuelve a ocurrir ahora, porque es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Si queréis profundizar más en esto, pues tenéis ese vídeo ahí. Y fijaos, como os comentaba, 9 millones de asalariados trabajan sin convenio, ¿no? Casi 10, como yo decía. Entonces, esto es porque a lo mejor no tienen convenio o porque el convenio ha caducado y todavía no lo han renovado. Esto ya sabéis que ha sido una técnica por parte de la derecha muy habitual, la de, a través de sus reformas laborales, el Zapatero 2010, Rajoy 2012, dificultar que se renovasen los convenios sectoriales para que fueran perdiéndose poco a poco. Yo creo que todo el mundo sabe bien que los convenios sectoriales lo que pretenden hacer es mejorar las condiciones laborales más allá de un suelo que es el Estatuto de los Trabajadores, que de ese suelo por debajo no debe permitirse nada, sería ilegal. Entonces lo que hace el convenio, que es por sectores o por provincia o incluso por empresa, es mejorarlo un poco. Pero si hay un sector que ya se ha firmado, todo lo que haya por debajo en ese mismo sector tiene que respetarlo. O si hay en un sector, en una provincia, en Málaga, pues entonces lo mismo con todas esas empresas de ese sector en esa provincia. Pero hay muchas empresas, hay muchos sectores, muchos ámbitos económicos en los que no hay firmado ningún convenio o ha caducado y por lo tanto no están protegidos. Y además que ya os decía,
no es obligado que aunque haya un convenio lo vayan a, por ejemplo, subir el salario un 4%. No es obligatorio, pero desde luego es una arma de negociación importante. Los sindicatos van a ir y van a decir, esto está pactado. Como no lo hagáis, nos vamos a cabrear mucho y os la vamos a liar. Es un arma de negociación importante, ¿no? Aquí podéis ver la evolución ha sido más o menos de esos 10 millones de trabajadores. Estos son datos en los que 2020 y 2021 pues todavía no están actualizados porque esos convenios a veces afectan de forma retroactiva, no es lo más importante de este gráfico. Esto quizás sí os va a llamar más la atención, es ver en qué sectores se ha aumentado los salarios pues a partir de los convenios y con efectos claramente económicos, ¿no? Bueno, Cheli Vegan renueva su suscripción, así que muchísimas gracias por ese apoyo económico. Como siempre digo, muy bienvenido, pero no hace falta tampoco gastarse dinero para apoyar a este canal, compartiéndolo, dando a conocer a otras personas, también se ayuda mucho. Pero por supuesto, apoyo económico es un apoyo y es una ayuda muy, muy, muy buena y muy potente. Entonces, aquí podéis ver, por si queréis echarle un vistazo, por curiosidad, porque tengáis un sector protegido por un convenio o porque conocéis a alguien que lo tenga, cuál ha sido esa evolución. Fijaos, esto es para 2022. El que más ha aumentado, ahí lo podéis ver, actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y productores de bienes para uso propio, ¿no? Ya sabéis que la parafernalia y la nomenclatura de cada uno de estos sectores deja mucho que desear porque no coincide normalmente con los sectores económicos o los sectores que se trabajan en el mundo jurídico, pero bueno, si vais al detalle entenderéis cuáles son. El siguiente, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, otros servicios. Pues en esos sectores se ha logrado más de un 3%, en algunos, como decíamos, más de un 6%, aunque ese sector en particular, ¿no?, de empleado de hogar, ha estado muy afectado por el salario mínimo, entonces cuidado porque se ha visto empujado por otro lado. No lo he dicho, pero claro, todas aquellas personas trabajadoras que hayan sido vistas afectadas por el salario mínimo ha aumentado más de lo que estamos hablando aquí, y si lo coges en los últimos años han ganado mucha capacidad económica real, no es como el resto de trabajadores, pero bueno, como os decía, por si queréis echarle un vistazo, educación pues un 2 y pico por ciento, bueno, para que veáis que cuando hablamos de cifras así gruesas, no estamos yendo al detalle a ver qué ha pasado con cada sector. Puede ser diferente, obviamente, ¿no? E incluso en las grandes empresas de cada uno de esos sectores, la dinámica es muy diferente. Las grandes empresas suelen tener pues sindicatos más potentes, también más capacidad económica para subir los salarios, más facilidades. Entonces fijaos que los salarios en el año 2022 en estas grandes empresas han aumentado más de lo que han aumentado en empresas medianas o pequeñas, por no hablar de autónomos, ¿no? Entonces fijaos que hasta más del 5% en algunos momentos de 2022. Entonces la pérdida de poder adquisitivo en las grandes empresas no ha sido tan grande, ni hablar de ya empresas públicas o en la administración pública, donde incluso esto se mira con mucho más detalle y ha habido revalorizaciones de los salarios importantes, ¿no? Y fijaos que esto no sale de la nada, es que este elemento es fundamental, no se habla de ello casi nada en los grandes medios de comunicación, pero han sido las huelgas, las reivindicaciones, las protestas, las movilizaciones sindicales y laborales lo que han permitido llegar a este acuerdo. Y es que en el año 2022, debido a este incremento de inflación, ha habido pues más de 500.000 registradas, mucho más que en el año 2021, cuando ya hubo muchas por culpa de esa inflación que crecía. Entonces, es la movilización obrera la que permite llegar a acuerdos como este. No es que los sindicatos mayoritarios se sientan y ya está, ¿no? Si tienen un clima favorable y los empresarios están también deseosos de llegar a un acuerdo porque no quieren más huelgas. Recordad que la huelga le genera mucho perjuicio, muchas pérdidas a los empresarios, pues entonces mejor que mejor. Importante comentarlo porque esto se olvida. Y vuelvo a animar a todos los trabajadores a que os sindiquéis y a que hagáis lo posible por empujar en la dirección de la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y ya estamos viendo cambios, claro, por fin. Es decir, en el último trimestre de 2022 ya hemos visto, atendiendo a esta encuesta de costes trimestrales laborales, que es del Instituto Nacional de Estadística, como hay ya una recuperación de los salarios por hora y por trabajador. Muy pequeña, como ahí podéis ver, muy pequeña, que para nada recupera todo lo que hemos perdido desde el último trimestre de 2021, pero al menos nos está dando señales de que
se ha cambiado de dirección, ¿eh? Y que vamos a ir recuperando poco a poco, no sabemos cuánto, pero vamos a ir recuperando poco a poco, y ya lo estamos haciendo, capacidad económica. Sobre todo por lo que os comentaba antes de que la inflación lleva mucho tiempo moderada, aunque no se hable de esto porque se utilizan tasas de inflación interanual para dar las noticias. Craso error, en los últimos 10 meses, insisto, la inflación ha estado bastante contenida, por debajo de los objetivos de las instituciones monetarias. Y traigo aquí también una noticia muy relacionada con esto, de la que se habla muy poco. Y es que todavía seguimos con una maldita legislación de Rajoy. Es que es increíble cómo esta gente nos arruinó la vida y nos generó muchísimos problemas en muchísimos ámbitos, no solo pensiones ni servicios públicos, sino también en el mundo laboral. Y en la contratación pública. Y es que todavía seguimos con una legislación que impide a las empresas modificar sus condiciones laborales si han conseguido una contratación pública. Es decir, si ya tienen firmado con un ayuntamiento, con una comunidad autónoma, pues un trabajo en el que van a realizar una actividad económica durante un tiempo, mientras tengan ese contrato firmado, no van a poder mejorar ni siquiera el salario mínimo de sus trabajadores. Eso está así firmado, ¿eh? Eso por la contratación pública, por estas cláusulas que se incluyen en estos contratos. Y es que incluso hay empresas que están pidiendo que esta legislación se acabe, porque ellos mismos quieren aumentar el salario a sus empresas y no pueden, están ahí atrapados por esta legislación que viene de tiempo de Rajoy y que desgraciadamente todavía no se ha cambiado. Entonces, esto es un caso particular. Todas aquellas personas trabajadoras que estén para una empresa privada, pero que tenga un contrato público a largo plazo o a medio plazo, no van a poderse ver beneficiados por esto, por este acuerdo del que estamos hablando, o al menos le va a costar más. Entonces, entended que el mundo laboral es muy complejo, muy heterogéneo, y hay particularidades como esta que no entendemos todavía cómo no se han dado la vuelta, ¿no? Y para ir terminando, ¿cuál es la comparación con Europa? Bueno, de esto ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión. Mala, estamos aumentando la brecha del salario. Ya la brecha era grande, es decir, en España tenemos unos salarios muy pobres en comparación con la media europea, ¿no? Sobre todo los países más potentes, pero es que la estamos ampliando esa brecha, nos estamos alejando cada vez más, sobre todo de países como Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, que es un paraíso fiscal tremendo, pero bueno, Bélgica, como ahí podéis ver, Islandia, Países Bajos, Alemania, ¿no? Siempre se pone de ejemplo. Entonces, a ver si logramos, gracias a este tipo de convenios, reducir, aunque sea un poco, la brecha, ¿no? Si hablamos de la variación anual en el año 2022, fijaos que España sale muy mal parada. Esto serían los salarios reales, ¿no? Aquí el título del gráfico es caída en el nivel de riqueza, pero se refiere a los salarios reales. Hay países como los Países Bajos que en este año han perdido mucho más que nosotros, porque han tenido una tasa de inflación mucho más elevada y, aunque sea un país más potente, con salarios más elevados, en este año hemos recortado la diferencia con ellos, ¿no? No es para echar cohetes, porque es porque ellos les ha ido mucho peor, ¿no? Pero fijaos, Estonia, Turquía, Grecia, México, Lituania, Estonia, son países que en este año, último año de 2022, le ha ido mucho peor a la clase trabajadora que a la española, ¿no? Y si cogemos a los países de la OCDE, pues salimos muy, muy mal parados. Aquí tenéis, bueno, no es sí, es de la OCDE, perdón. Grecia, el peor de todo, y luego España. Por cierto, fijaos en Japón. Japón ha perdido muy poco. Japón lleva mucho tiempo con un crecimiento de salario muy bajo, muy moderado. También porque los precios han sido muy bajos, incluso coqueteando con la deflación, coqueteando con bajar. Pero lo digo que os quedéis con ello porque en otro bloque, en otro vídeo, voy a hablar sobre este caso particular de Japón. Y aquí tenéis una comparación de la eurozona, esos niveles salariales, si veis que están creciendo, porque algo están creciendo y se prevé que vayan a crecer, como ahí podéis ver, para el año 2023 y 2024. Si le quitas el crecimiento de los precios, como se prevé también, pues sigue habiendo pérdida de capacidad adquisitiva, ¿no? Quizás una recuperación leve en 2024, pero esto son previsiones, porque no sabemos qué va a ocurrir en el año 2023 con los precios, o al menos no del todo. Y aquí está la explicación, a la que yo ya he hecho referencia. Fijaos qué bonito, por decirlo de alguna forma, el gráfico de la izquierda, que pone en relación el peso de los salarios sobre el total de riqueza con la densidad sindical.
con el número de sindicatos por trabajadores, el número de movilización obrera en función de la fuerza laboral total, ¿no? Y es un gráfico del Banco Central Europeo. Nada sospechoso de ser de izquierda. Pues ¿qué pasa? Que ya sabemos, cuando se empezaron a aplicar las políticas neoliberales en los años 70, 80, sobre todo venidas de Estados Unidos y del Reino Unido con Thatcher y con Reagan, pues entonces empezó la gente a desmovilizarse, a quitarse de sindicatos, y eso ha venido aparejado de una pérdida de peso salarial en la renta, ¿no? Que hasta el año 2010 no se detuvo, o sea que estamos hablando de una tendencia bestial durante décadas que nos ha arrebatado muchísima capacidad económica. La reversión tiene que ir precisamente por ahí, por aumentar la capacidad negociadora y de organización de los sindicatos, ¿no? Y el de la derecha es el menos bonito, que es la contrapartida. Claro, si baja el peso de los salarios en la riqueza total, es porque está aumentando su espejo, que es los beneficios empresariales, ¿no? Que, como ya sabemos, en este último año encima se han disparado en comparación con lo que tenían. Pero fijaos, ese cambio tan bestial de los años 70 hasta los años 2000, eso es neoliberalismo puro y duro, ¿eh? Y políticas neoliberales, globalización económica, pero bestial, absolutamente bestial, ¿no? Entonces, bueno, me paso por aquí para las conclusiones y terminaría. El acuerdo es bienvenido, absolutamente, ¿eh? El hecho de que se plantee una recuperación de los salarios de un 4% en el año 2023 no está nada mal, porque ya decía, en los últimos 10 meses los precios solo han aumentado un 1,37%. Si seguimos esta línea, en el año 2023 los precios aumentarán menos que los salarios pactados en convenio. Que ahí es donde está la parte negativa de toda esta historia. Los convenios no llegan a todo el mundo y además no son de obligado cumplimiento. Entonces esto hay que celebrarlo, pero teniendo en cuenta sus limitaciones, que no son pocas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.